Un libro de hace 500 años y que todavía hoy sigue generando debates acaloradísimos. ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la mente del hombre detrás del príncipe, Nicolás Maquiavelo, para intentar separar, de una vez por todas, al hombre del mito. A ver, pensemos un segundo en la palabra maquiavélico. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Seguro algo como astucia, crueldad, alguien sin escrúpulos, ¿verdad? Pero, ¿es esa la historia completa? Resulta que la realidad es mucho, mucho más compleja, y eso es justo lo que vamos a desentrañar. Y ojo, que esta fama no es de ahora. Para nada. Durante siglos, a Maquiavelo se le ha colgado el cartel de Maestro del Mal. Fíjense en esta cita. Uno de los personajes más desacreditados en la historia de la política. Es que es una reputación tremenda, una carga pesadísima para una sola persona. Pero bueno, para realmente entender el libro, primero hay que entender al hombre y el mundo que lo formó. Y lo más curioso es que su historia no empieza en un palacio, en la cima del poder, sino todo lo contrario. Su historia empieza como un político en el exilio. Miren, Maquiavelo no era un filósofo de sillón. Él vivió en la Italia del Renacimiento, una época y un lugar que se describía como una tierra llena de tiranos. Imagínense un escenario político caótico, violento, de traiciones constantes. Sus ideas no salieron de la nada, se forjaron a fuego en la brutal realidad de su tiempo. Y él estuvo en el mero centro de todo. En 1498 lo nombran un alto funcionario de la República de Florencia. Pasa casi 15 años como un diplomático clave, viajando por Europa. Pero en 1512 todo se derrumba. La familia Medici vuelve al poder, y para Maquiavelo se acabó. Lo destituyen, lo encarcelan, lo torturan. Un año después lo liberan, sí, pero para mandarlo al exilio a una pequeña granja familiar. Piensen en eso, de la cima del poder a la nada, en cuestión de meses. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Qué hace en el exilio? ¿Derrotado? ¿Humillado? Bueno, él contaba en sus cartas que por las noches se encerraba en su estudio para conversar con los antiguos. Fue ahí, en esa soledad, en su momento más oscuro, donde escribió sus obras más famosas. Esto nos habla de una pasión por el pensamiento político que era simplemente inquebrantable. Y fue precisamente ahí, en el exilio, despojado de todo poder, donde canalizó toda su experiencia para escribir su obra magna, lo que hoy conocemos como el Manual del Príncipe. Y aquí llegamos a la clave de todo su pensamiento, la verità effettuale, o sea, la verdad efectiva. Para Maquiavelo, la política no se trata de cómo nos gustaría que fueran las cosas o las personas, no, se trata de cómo son en realidad. Hay que dejar de lado la imaginación y enfocarse en los hechos. Este es el corazón de su famoso realismo político. Otro concepto fundamental es virtud. Y mucho cuidado aquí, porque no tiene nada que ver con la virtud de ser bueno o piadoso. Para Maquiavelo, la virtud es algo más parecido a la idea romana. Es la destreza, la habilidad, la audacia, la capacidad de actuar con una lógica implacable sin que te tiemble el pulso para lograr tus objetivos. Y esto nos lleva a uno de sus consejos más infames. Él escribió: es necesario que un príncipe que desee mantenerse aprenda a no ser bueno y a usar este conocimiento o no según la necesidad. ¿Qué significa? Que para Maquiavelo, la supervivencia del Estado es la ley suprema, y un gobernante a veces tiene que actuar en contra de la moral convencional para protegerlo. Entonces, ¿cómo sobrevive un príncipe en este mundo tan brutal? Maquiavelo dice que debe tener dos naturalezas. Por un lado, debe ser como un león, fuerte, poderoso, capaz de asustar a los lobos, pero por otro debe ser como un zorro, astuto, sagaz, capaz de reconocer las trampas a distancia. Porque piénsenlo, la pura fuerza bruta no sirve de nada si caes en una trampa. Y la astucia sola no sirve si no tienes la fuerza para actuar. Se necesitan ambas. Bueno, todo esto suena muy teórico, ¿no? ¿Pero tuvo algún impacto en el mundo real? Pues resulta que uno de los líderes más ambiciosos de la historia tenía El Príncipe como su libro de cabecera. Hablemos de la lección para Napoleón. Fíjense en este cálculo tan frío que hace Maquiavelo sobre la naturaleza humana. Los hombres se atreven más a ofender al que se hace amar que al que se hace temer. Ahora,
¿Qué creen que pensó Napoleón al leer esto? Pues no hay que adivinarlo. En el margen de su propia copia del libro escribió: "Este es siempre el camino más seguro", una confirmación escalofriante. Y Maquiavelo no solo teorizaba, daba ejemplos concretos. Elogiaba a gobernantes como el emperador romano Septimio Severo, a quien describió como un león ferocísimo y una zorra sumamente astuta. ¿Y qué anotó Napoleón al lado de esta descripción? 2 palabras: modelo sublime. Claramente, no solo estaba leyendo el libro, lo estaba estudiando como un plan a seguir. Y para rematar, una de las conclusiones más crudas de Maquiavelo sobre el poder y las ideas. Todos los profetas armados han sido vencedores y los desarmados, derrotados. En otras palabras, las buenas ideas no bastan si no tienes la fuerza para defenderlas. La anotación de Napoleón a esto es casi un suspiro de obviedad. Escribió: "Nada más natural". Para él, esto no era cinismo, era simplemente la física del poder. Y todo esto nos regresa a la pregunta central. Después de analizar al hombre, su obra, su influencia, ¿quién era realmente Maquiavelo? ¿Un simple realista o de verdad un maestro del mal? La verdad es que el debate ha durado siglos y no hay una sola respuesta. Básicamente hay 3 grandes interpretaciones. Una, que el libro es un manual para tiranos, así de simple. 2, que es una súplica patriótica, un grito desesperado pidiendo un líder que unificara Italia. Y 3, que es la primera obra de ciencia política, un análisis frío y objetivo de cómo funciona el poder, sin juicios morales. La interpretación patriótica es especialmente poderosa. Como señala un analista, para Maquiavelo, la defensa de la patria es siempre buena, cualesquiera que sean los medios que se empleen. Su patriotismo era un altar sangriento sobre el cual estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Visto así, sus brutales consejos no eran por maldad, sino para un fin superior: salvar a su país. Así que volvemos al principio, pero con una mirada mucho más profunda. ¿Fue Maquiavelo un cínico que le puso reglas al mal? ¿O fue un patriota desesperado que simplemente describió la brutal mecánica del poder para salvar a su patria? La respuesta, 500 años después, quizás sigue abierta al debate.